Bienvenidos al aula virtual. El día de hoy voy a presentar uno de los temas clásicos y más importantes de la teoría del delito, la autoría y la participación. En concreto, vamos a buscar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo determinar que el sujeto interviniente es autor o partícipe de un hecho criminal? La autoría y la participación. Hay que distinguir cuándo a alguien se le puede calificar como autor o como partícipe. El autor vulnera una norma que se desprende de la parte especial del Código Penal, de los tipos ubicados en la parte especial del Código Penal. Por ejemplo, en el artículo 106 del Código Penal se describe el tipo de homicidio, el que mata a otro. La norma que vulnera el autor es aquella de prohibición: no mates a otra persona. En el caso de la participación criminal, en nuestro sistema penal existe dos formas de participación, tanto la complicidad como la instigación. ¿Y de dónde extraemos las normas que vulneran el instigador o el cómplice respectivamente? De la parte general del Código Penal. En el artículo 24 del Código se describe la conducta del instigador, el que determina a otro a cometer un delito. La norma que vulnera el instigador es la de no determines a otra persona a cometer un hecho criminal. En el caso de la complicidad, su conducta está regulada en el artículo 25 del Código Penal. Al cómplice se le sanciona porque coadyuva al autor para la comisión de un delito. La norma que vulnera, se está en el artículo 25 ya referido, es aquella que no auxilies dolosamente a otro a cometer un hecho criminal. De esta manera, podemos distinguir que entre la norma de autor y la norma de partícipe existen claras diferencias, más allá de algunas cuestiones que la vinculan, como vamos a ver posteriormente. Empecemos ahora a hablar de la autoría delictiva. Sobre el concepto de autor se ha escrito mucho. En realidad vamos a ordenarnos indicando que en un inicio hubo un concepto unitario de autor, luego un concepto extensivo de autor, y finalmente la posición dominante, un concepto restrictivo de autor, que a su vez se subdividió en la teoría objetivo formal ya conocida, la teoría objetivo material y por último la famosa teoría del dominio del hecho. Sobre estos puntos me voy a referir de inmediato. Sobre los conceptos de autor. El concepto unitario de autor. Según esta teoría, no es posible la distinción entre autor y partícipe. Todo sujeto que interviene en un hecho es autor del mismo. Es una consecuencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Todo sujeto que interviene en un hecho previo al resultado es considerado autor. Evidentemente, en el sistema penal, en los delitos dolosos, no se sigue esta teoría, la del concepto unitario de autor, porque en los delitos dolosos sí es posible, de acuerdo a la legislación penal interna, la distinción entre autor y partícipe. Sin embargo, en los delitos culposos sí se sigue la teoría unitaria de autor, ya que si de manera culposa dos o más personas intervienen previo al resultado, a cada una de ellas se la considera autoras del mismo. No es posible distinguir en delitos culposos autoría y participación. Sobre el concepto extensivo de autor. La distinción entre autor y partícipe, aquí sí ya es posible distinguir entre autor y partícipe, se encuentra en el plano subjetivo y de manera más concreta en el plano volitivo, porque el autor actúa con, dice esta, según quienes definen esta teoría, actúa con el ánimo de autor. Y el partícipe como el ánimo de ser partícipe, cómplice o instigador. Entonces se determina la autoría y participación en un elemento de difícil probanza, el ánimo de corte volitivo y que está plagada de relativismo, de inseguridad jurídica. Por eso es criticable. Finalmente, quien va a determinar si alguien es autor o partícipe va a ser el propio imputado, no en base a elementos objetivos que permitirían dar una respuesta justa. Por eso es que esta teoría ha sido superada hoy en día en la doctrina. Luego tenemos un concepto restrictivo de autor que, como se apuntó antes, se subdivide en tres teorías: la teoría objetivo formal, la teoría objetivo material y la teoría del dominio del hecho. Según la teoría objetivo formal, autor es quien realiza el acto ejecutivo previsto en el tipo. Es decir,
será autor quien realiza aquel comportamiento que está descrito en la ley penal. Por ejemplo, en el delito de robo, autor será quien, además de sustraer el bien mueble, sea la persona quien haya amenazado o haya ejercido la violencia en contra de la víctima. Parece estar en cierta medida claro, entendible, sin embargo tiene problemas. ¿Qué pasa en aquellos delitos donde no se establecen medios determinados? En el ejemplo que expuse hace un momento, en el delito de robo, es un tipo penal con medios típicos determinados, la violencia o la amenaza. Pero en otros delitos, como por ejemplo el clásico, el homicidio, donde no se establece algún tipo de medio concreto por el cual el agente deba de matar a otra persona, entonces, ¿cómo establecer que alguien efectivamente realiza el comportamiento típico propio de autor? Como también existen problemas en los casos de autoría inmediata y de coautoría. Como se verá en un momento, en la autoría inmediata, el agente, el autor inmediato, se vale de un intermediario para cometer el delito. Quien realiza finalmente el comportamiento típico va a ser el intermediario, no el autor inmediato, no la persona de atrás. Entonces, bajo la autoría objetivo formal va a ser muy difícil explicar la autoría inmediata, porque el autor, bajo la autoría objetivo formal, no va a ser quien realiza el comportamiento típico. Lo mismo en la coautoría. En la coautoría existe una distribución de funciones, de roles, y la ejecución es conjunta. De tal manera que hoy en día podemos decir que rige el principio de imputación recíproca, pero bajo la teoría objetivo formal solamente será el autor quien realiza el comportamiento típico. De tal manera que si otra persona realiza el comportamiento descrito en el tipo, a pesar que fue parte del acuerdo dado por conjuntamente con otros, será responsable solamente por lo que haga, y los otros estarán excluidos de todo tipo de consecuencias jurídicas. Lo explico con un ejemplo. Dos personas acuerdan cometer un delito de robo ingresando a un inmueble habitado. Ingresan las personas y el acuerdo consiste en que una de ellas iba a amenazar a los integrantes de la casa y el otro iba a sustraer los bienes muebles. Bajo la teoría objetivo formal, quien solamente amenazó será responsable por coacción, porque él nunca sustrajo los bienes muebles. Siguiendo la teoría objetivo formal, quien sustrajo los bienes muebles solamente podrá ser responsable de hurto, no de robo. ¿Por qué? Porque solamente realizó esta sustracción ya referida. Nunca amenazó, nunca ejerció violencia contra otra persona. Bien, por eso esta teoría es desacertada, es criticada, es cuestionada. Entonces, hoy en día se habla de la teoría de imputación recíproca, donde lo cada uno le es atribuir al otro, en tanto todo parte de un acuerdo previo celebrado entre los coautores. Pues bien, eso es lo que se puede decir hoy día, pero bajo la teoría objetivo formal va a ser imposible explicar la coautoría. Bueno, se tiene la teoría objetivo material. Según la teoría objetivo material, autor es quien realiza la contribución más importante, la más relevante, y el partícipe será quien interviene en el hecho realizando una intervención, un aporte, digamos, secundario. Pero, ¿cómo determinar la mayor importancia del aporte? Es una expresión bastante vaga, genérica y que crea inseguridad jurídica. Por ejemplo, en un homicidio cometido por alguien utilizando un arma de fuego. Esta arma de fuego fue obtenida por la persona digamos, en el mercado negro. ¿Quién habría realizado la contribución más importante? Uno podría decir quien disparó, otro podría indicar también de manera razonable pues quien le entregó el arma de fuego, porque sin el arma de fuego no hubiera podido disparar. Entonces todo se vuelve una discusión innecesaria, porque se parte de una expresión, como dije hace un momento, bastante vaga, genérica y que no crea seguridad jurídica, acerca de lo más importante y que merece ser cuestionada en este punto, por eso también ha sido superada por la doctrina. La postura dominante hoy en día en la jurisprudencia y doctrina penal es la teoría del dominio del hecho. Autor es quien tiene el control final del hecho, ya que no solamente es el señor del suceso típico, tiene en sus manos el curso causal, sino que previamente lo ideó, lo planificó. En tanto previamente lo ideó, lo planificó, él sabe cómo cometerlo, cuándo cometerlo y dónde cometerlo. Efectivamente, en la casación 367-2011 en Lambayeque, se indicó
que la teoría del dominio del hecho es la decisiva para diferenciar entre autores y partícipes, afirmándose en tal sentido que será autor quien tenga el dominio del suceso delictivo. De otro lado, el partícipe será aquel que ayude a la realización del tipo sin tener el dominio del hecho. El autor tiene en sus manos el curso de su ser causal, como dije hace un momento. Esto tiene que ver con un control material del hecho. Y es que dicha persona fue quien lo planificó. Por lo tanto, sabe cuándo, cómo y dónde realizar aquel hecho criminal. Es una teoría que ha permitido superar el relativismo tanto de la teoría objetivo-material, de las teorías extensivas, y el formalismo de la teoría formal de la autoría, valga la redundancia. Sin embargo, no está libre de críticas, porque uno puede plantear válidamente la siguiente pregunta. Conforme a la teoría del dominio del hecho, ¿cómo determinar la autoría en los delitos culposos? Si la autoría se fundamenta en que la gente previamente planificó y por tanto sabe cómo cometerlo, cuándo cometerlo y dónde cometerlo, obviamente delitos culposos la gente no ha previsto, más bien se le sanciona por no prever el riesgo a pesar que tenía el deber. Entonces, la teoría del dominio del hecho no va a permitir sustentar, explicar válidamente la autoría en este tipo de delitos, en los delitos culposos. Además, planteo otra pregunta. ¿Solo el autor tiene el control material del hecho? Imaginemos un suceso donde intervienen autores y también partícipes. Incluso un partícipe puede intervenir en el hecho evitando que el autor consume el delito. Entonces, el control material incluso lo podría tener un partícipe. Hasta un tercero, en los casos donde la policía interviene y evita la consumación del delito. Entonces, acerca del control material, que no deja de ser un elemento puramente fáctico, no normativo, va a llevar a que se cree también relativismo, que es lo que menos se busca en la teoría del delito.